Bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿CU Superíndice 3 Mo es tu DN? Espero que es tu copyright N genial, porque lo que les traigo hoy es du copyright me decirles pura dinamita. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el AU más menos o 2025, pero no cualquier 2025, el 2025 seriu copyright filo. Prepu, rense porque vamos a hablar de las series que es tu, N a punto de explotar nuestras pantallas, esos bombazos de novedades que nos van a tener pegados al CU Superíndice 3N, mordiu copyright donos las U más menos así probablemente, trasnochando un poquito mood S de la cuenta. Vamos a analizar los True Healers Moon S recientes, las filtraciones Moon S jugosas, las teorías Moon S locas de los fans y por supuesto mi humilde opinión Superíndice 3N sobre Q copyright esperar de estos autocopyrighticos must see, del futuro cercano. Antes de que empecemos a desgranar toda esta información Superíndice 3N jugosa, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, incluso si son viejos conocidos pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series, películas, videojuegos y todo lo que nos apasiona en este Rinku Superíndice 3N de Internet. La familia Seriu Copyright Fila estuvo creciendo y me encantaría que formaran parte de ella. Suscríbanse ya y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora vamos al grano. Prepu, rense porque esto va a ser un viaje a la velocidad de la luz por el universo de las series que nos esperan en 2025. Empecemos por uno de los regresos Mu S esperados, la siguiente temporada de La Casa de Papel su copyright que la historia principal terminu Superíndice 3, pero atención Superíndice 3N. Netflix no va a dejar escapar esta gallina de los huevos de oro tan fácilmente. Los rumores apuntan a un spin-off centrado en un personaje secundario y todo indica que ese personaje es Tatiana. ¿Se acuerdan de ella? La ex de Berlún. Pues bien, parece que la veremos liderando su propia banda, planificando atracos igual de espectaculares y por supuesto, lidiando con sus propios demonios. La serie se titulará Berlún, legado y, aunque no hay fecha oficial, se espera que llegue a nuestras pantallas a finales de 2025. Yo ya estoy contando los duas. Me parece una idea genial darle protagonismo a un personaje tan complejo y misterioso como Tatiana. Pero no esperen que hay ese detalles jugosos sobre Berlún, legado Las filtraciones sugieren que la trama no se centrará únicamente en Tatiana como Luder, sino que explorará sus orígenes, su pasado turbulento y la razón Superíndice 3N por la que se convirtió Superíndice 3 en la mujer calculadora y frua que conocimos. Veremos flashbacks que nos mostrarán su relación Superíndice 3N con Berlún, revelando secretos que hasta ahora desconocemos. Además se rumorea que algunos personajes de La Casa de Papel Aru tienen cameos especiales, lo que sin duda será un gran aliciente para los fans de la serie original. Imaginen a Lisboa Cruz hundose con Tatiana, o incluso a Denver dole algún consejo poco ortodoxo. Será épico. La producción Superíndice 3N, según fuentes cercanas a Netflix, estuvo invirtiendo una gran cantidad de dinero en efectos especiales y escenarios impactantes, lo que garantiza que los atracos serán espectaculares y visualmente impresionantes. Se habla de atracos a museos de alta seguridad, bancos centrales y hasta casinos flotantes. La acción Superíndice 3N estuvo garantizada. Y para los que se preguntan si habrá un romance, pues claro que su. Tatiana es un personaje que atrae a los hombres, a su que rense para ver intrigas amorosas, traiciones y pasiones desbordadas. Esto va a estar que arde. Yo personalmente estoy deseando ver CU Superíndice 3 Mo evoluciona el personaje de Tatiana y CU Superíndice 3 Mo se desenvuelve en este nuevo contexto. Creo que tiene un potencial enorme para convertirse en un personaje IQ Superíndice 3 Nico dentro del universo de La Casa de Papel Pasemos ahora a otra plataforma, HBO Max, que también copyright N tiene guardado unas bajo la manga. Estoy hablando de The Last of Us . La primera temporada fue uno con diéresis copyright sito rotundo, y la segunda, que adaptaron los eventos del segundo juego, se espera que sea un mood ese impactante. Pedro Pascal y Bella Ramsey volveru, a interpretar a Joel y Ellie,
respectivamente, y los nuevos fichajes prometen dar mucho de copyright hablar. Si jugaron al videojuego sabrán que esta segunda parte es mucho más oscura y controvertida que la primera. Que prepárense para momentos muy duros, decisiones difíciles y por supuesto, mucha acción superíndice 3N con infectados. Se rumorea que la segunda temporada se estrenará en primavera de 2025, que todavía tenemos que esperar un poco, pero la espera valdrá la pena, estoy segura. Y hablando de la oscuridad de The Last of Us temporada 2, hay que prepararse para la controversia. La división superíndice 3N entre los fans del juego original es real, y la adaptación superíndice 3N televisiva no será diferente. La introducción superíndice 3N de Abby, interpretada por una actriz que aún no ha sido revelada, será clave en el desarrollo de la trama y en la generación superíndice 3N de debate. Su personaje, por decirlo suavemente, no es del agrado de todos los fans. Se espera que la serie explore a fondo sus motivaciones y su trasfondo, intentando ofrecer una perspectiva muy comprensiva de sus acciones. Sin embargo, incluso con una adaptación superíndice 3N cuidadosa, es probable que muchos espectadores se sientan perturbados por los eventos que se avecinan. La violencia será aún muy explícita que en la primera temporada, reflejando la brutalidad del mundo postapocalíptico y el impacto psicológico superíndice 3G en los personajes. Joel y Ellie se enfrentaron a dilemas morales cada vez más complejos, poniendo a prueba su relación superíndice 3N y obligándolos a tomar decisiones que tendrán consecuencias devastadoras. Se han filtrado algunas imágenes del rodaje que muestran escenarios aterradores, con infectados muy realistas y repulsivos que nunca. Los clics, los corredores y los hinchados serán solo la punta del iceberg. Prepárense para nuevas criaturas aterradoras que pondrán a prueba los límites de su valentua. Pero no todo será oscuridad y desesperación superíndice 3N. También copyright habrá momentos de esperanza, de camaradería y de amor. La serie explorará la importancia de la comunidad en un mundo devastado, mostrando CU superíndice 3 las personas se unen para sobrevivir y para encontrar un sentido a sus vidas. La música, un elemento clave en la primera temporada, seguirá siendo un componente fundamental en la segunda. Se espera una banda sonora aún muy emotiva y conmovedora, que intensificará las emociones de cada escena y nos sumergirá aún muy en la historia. En definitiva, The Last of Us temporada 2 promete ser una experiencia televisiva intensa, perturbadora y sobre todo, inolvidable. Siguiendo con las adaptaciones de videojuegos, otra que estuvo generando muchísima expectación superíndice 3N es la serie de Mass Effect en Amazon Prime Video. Lo han oído bien, la saga espacial Moon SU con diéresis copyright pica de los videojuegos tendrá su propia versión superíndice 3N en acción superíndice 3N real. Aún no se sabe mucho sobre el reparto, pero los productores han prometido que será una adaptación superíndice 3N fiel a la historia original, respetando la ambientación superíndice 3N, los personajes y la esencia de la saga. Personalmente tengo muchas ganas de ver CU superíndice 3 adaptan las diferentes razas alienígenas, las naves espaciales y, sobre todo, los combates. Si son fans de Mass Effect como yo, sabrán que esta serie tiene el potencial de ser algo realmente grande. Se espera que el estreno sea a mediados de 2025. Profundizando en el ambicioso proyecto de Mass Effect la principal preocupación superíndice 3N de los fans es la elección superíndice 3N del comandante Shepard. ¿Será hombre o mujer? ¿Respetar tiene la posibilidad de personalizar al personaje? Los rumores apuntan a que Amazon Prime Video estuvo considerando ambas opciones, pero que se inclinan por un Shepard masculino para la primera temporada, dejando la puerta abierta a una Shepard femenina en futuras entregas. Esto podrá contentar a la mayor parte de la base de fans, aunque seguro que generará algún debate. Otra superíndice 3 nita es el casting del resto de la tripulación superíndice 3N de la Normandía. Q copyright nes interpretaru N agarrus Tali, Liara y el resto de los personajes IQ superíndice 3 Nikos. Se rumorea que N buscando actores y actrices poco conocidos, pero con talento y carisma, para evitar que la imagen de un actor famoso eclipse a la del personaje. Esto será una decisión superíndice 3N inteligente, ya que permitirá que los personajes brillen por sí mismos. En cuanto a la ambientación superíndice 3N,
Se espera una recreación superíndice 3n fiel de los planetas, las ciudades y las naves espaciales del universo de Mass Effect **. Los efectos especiales serán n clave para lograr una inmersión superíndice 3n total en este mundo futurista. Se habla de la utilización superíndice 3n de tecnología de vanguardia para crear escenarios realistas y combates espectaculares. La trama, como ya he dicho, será fiel a la historia original, pero con algunas licencias creativas para adaptarla al formato televisivo. Se espera que la primera temporada se centre en los eventos del primer juego, presentando a los personajes, estableciendo el conflicto principal y preparando el terreno para las futuras entregas. Uno de los mayores desafíos será adaptar el sistema de decisiones del juego, que permite al jugador influir en el desarrollo de la trama y en el destino de los personajes. ¿CU Superíndice 3 se traducir esto a la serie? Se rumorea que se explorarán diferentes líneas temporales o realidades alternativas, mostrando las consecuencias de las diferentes decisiones que toma el comandante Shepard. Esto podrá ser una forma interesante de mantener la esencia del juego y de sorprender a los fans. En definitiva, la serie de Mass Effect tiene el potencial de ser una de las adaptaciones de videojuegos ambiciosas y espectaculares de la historia. Si Amazon Prime Video logra capturar la esencia del juego y respetar la historia original, podrá convertirse en un FENU superíndice 3 global. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie completamente original que también copyright N estuvo en mi radar, Echoes of Tomorrow en Apple TV+. Se trata de un thriller de ciencia ficción superíndice 3N que nos transporta a un futuro disto superíndice 3 pico donde la tecnología ha superado todos los límites. La trama gira en torno a un grupo de hackers que descubren una conspiración superíndice 3n gubernamental que amenaza con cambiar el futuro de la humanidad. La serie promete ser visualmente espectacular con efectos especiales de última generación superíndice 3n y una historia llena de giros inesperados. Además, el reparto estuvo encabezado por actores y actrices muy talentosos, aunque no tan conocidos, lo que le da un aire fresco y diferente. Echoes of Tomorrow suena a una serie que puede sorprendernos gratamente y su estreno estuvo previsto para el primer trimestre de 2025. Lo que realmente me atrae de Echoes of Tomorrow es su premisa original y su potencial para explorar temas relevantes de nuestro tiempo. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, la serie plantea preguntas inquietantes sobre el control gubernamental, la privacidad y la libertad individual. ¿Hasta qué copyright punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por la seguridad? ¿Qué copyright sucede cuando la tecnología se utiliza para manipular y controlar a la población superíndice 3n? La serie, según las primeras sinopsis, se inspiraron en clásicos de la ciencia ficción superíndice 3n como Blade Runner y Minority Report pero con un toque moderno y original. Se espera una ambientación superíndice 3n oscura y opresiva, con una copyright tica cyberpunk muy cuidada. Los escenarios serán una mezcla de tecnología avanzada y decadencia urbana, reflejando el contraste entre el poder de la tecnología y la fragilidad de la condición superíndice 3n humana. Los hackers, los protagonistas de la serie, serán personajes complejos y ambiguos, con sus propias motivaciones y secretos. No serán simplemente copyright roes o villanos, sino individuos que luchan por sobrevivir en un mundo injusto. Se espera que la serie explore sus relaciones personales y sus conflictos internos, mostrando su vulnerabilidad y su humanidad. El reparto, como ya he dicho, estuvo encabezado por actores y actrices poco conocidos, pero con una gran trayectoria en el teatro y en el cine independiente. Esto le da a la serie un aire fresco y diferente alejándose de los clichés copyright de Hollywood. Se rumorea que Apple TV estuvo invirtiendo una gran cantidad de dinero en la producción superíndice 3n de Echoes of Tomorrow lo que garantiza unos efectos especiales de última generación superíndice 3n y una calidad visual impecable. La serie promete ser una experiencia inmersiva y estimulante, que nos hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Si Echoes of Tomorrow logra cumplir con las expectativas, podrá convertirse en una de las series más importantes de Apple TV y en un referente de la ciencia ficción superíndice 3n moderna. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que me tiene especialmente emocionada porque soy una fan incondicional del GEU Copyright Nero, Crimson Dawn en Disney.
Se trata de una serie de terror ambientada en el universo de Star Wars. Su anoudo bien terror en Star Wars. La serie explorar los rincones oscuros de la galaxia, mostrando criaturas horripilantes, rituales oscuros y por supuesto, mucha tensión superíndice 3N. La trama se centrar en un grupo de Jedi que investigan una serie de más menos os sucesos en un planeta remoto, y pronto descubrir que se enfrentan a una amenaza mucho grande de lo que imaginaban. No se sabe mucho sobre la serie, pero el simple hecho de que Disney se atreva a explorar el copyright nero de terror en Star Wars ya es motivo suficiente para estar entusiasmados. Se espera que Crimson Dawn se estrene para Halloween de 2025. Perfecto para pasar un Halloween terroríficamente galáctico. La idea de un Star Wars de terror siempre me ha parecido fascinante. El universo creado por George Lucas tiene un potencial enorme para explorar el lado oscuro de la fuerza, los horrores de la guerra y los misterios de la galaxia. Crimson Dawn podrá ser la oportunidad perfecta para mostrar un Star Wars diferente, adulto y perturbador. Los rumores apuntan a que la serie se inspirará en el terror superíndice 3 esmico de H.P. Lovecraft, mostrando criaturas indescriptibles y fuerzas oscuras que desafían nuestra comprensión superíndice 3N. Se espera que la serie explore la mitología de los Sith, revelando secretos sobre sus orígenes y sus rituales. Copyright tipo de horrores se esconden en los templos Sith. Copyright tipo de criaturas sirven a la oscuridad. Los Jedi, los protagonistas de la serie, se enfrentaron a una amenaza que pondrá a prueba su fe y su valentía. No serán ni simplemente guerreros con sables de luz, sino investigadores que intentan comprender lo que está sucediendo y encontrar una forma de detenerlo. Se espera que la serie explore sus miedos, sus dudas y sus conflictos internos, mostrando su vulnerabilidad ante la oscuridad. La ambientación superíndice 3N será clave para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de terror. Se espera que la serie nos transporte a planetas remotos y abandonados, con paisajes desolados y atmósfera superíndice 3 esferas opresivas. Los efectos especiales serán fundamentales para crear criaturas aterradoras y escenarios espeluznantes. Disney tendrá que superar las expectativas y demostrar que es capaz de crear una serie de terror de alta calidad dentro del universo de Star Wars. Si Crimson Dawn logra cumplir con las expectativas, podrá convertirse en un nuevo referente del copyright nero y en un hito dentro de la franquicia Star Wars. Bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido por las series que a punto de hacer explosión superíndice 3N en 2025. Hemos hablado de Berlún, Legado el spin-off de La Casa de Papel que promete darnos muchas alegrías. También Copyright analizamos The Last of Us y su impactante segunda temporada. Nos adentramos en el universo de Mass Effect con su adaptación superíndice 3N en Amazon Prime Video. Descubrimos Echoes of Tomorrow un thriller de ciencia ficción superíndice 3N que pinta muy bien en Apple TV. Y por supuesto nos emocionamos con Crimson Dawn la serie de terror en el universo de Star Wars que nos dará pesadillas galácticas. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para marcar en sus calendarios las fechas de estreno de estas series tan esperadas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que me dediquen un ratito de su tiempo para ver mis vídeos. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿De estas series les emociona ese? ¿Creen que alguna de ellas será el superíndice 3 Gran Fenus superíndice 3 meno televisivo? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras series favoritas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos seriu copyright filos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Que tengan un día genial. Adiós superíndice 3S.